Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, perdonad que en esta reseña, porque sé que subí fotitos a las redes, pero he tardado un poquito más en sacar la reseña porque la casa, el fin de curso de las niñas, los papeles que tienes que hacer para el curso siguiente y tal, me han demorado un poquito, pero ya la tenemos la reseña de un perfume que os adelanto es muy bonito, un aroma muy bonito. Y bueno, antes de nada quería enseñaros, porque con todo el lío que he tenido no pude hacer el unboxing de esta comprita, pero me quedé súper ilusionada porque hubo un regalito junto al perfume. Quienes visteis las fotos sabéis de lo que se trata, pero yo os lo quiero enseñar. Y como os digo muchas veces, no hay que ser fieles ni a un perfume ni a una perfumería. Siempre hay que ojear para comparar precios, y además porque siempre nos podemos llevar una sorpresita y que en alguna de esas perfumerías tengan un regalo por compra, que es este caso, ¿no? En el que fijar qué bonito es un neceser de Marc Jacobs. Nada más verlo me acordé de un compañero mío del World of Warcraft que se llama Bere, que digo, este neceser le iba a súper encantar porque es total de brillis, como dice él. Fijaros que súper bonito. Es un neceser mega cookie. Se le ve grueso, por cierto, aunque tiene brillis, no es de los que tocas y te llenas las manos de brillantina, o sea que está muy bien preparado, muy bien logrado. Por dentro es negro y ya os digo que fijaros, la tela no es mega fina. Así que bueno, pues esto es uno de esos tesoritos que guardamos, que vienen con las compritas de Daisy Love de Marc Jacobs. Vamos con el perfume. Este perfume es de 30 mililitros. Yo prefiero comprarlos siempre que nos den la opción de 30 mililitros, porque si no me paso años con él y no los gasto en la vida. Y bueno, ahí tenemos, tiene una sobrecaja. Yo esto lo quito y aquí tenemos lo que es la cajita del perfume. Y vamos con el perfume, que como veis pues tiene la forma de los porque hay distintas versiones de Daisy de Marc Jacobs. Es un perfume de este año, nos lo presentan, nos lo lanzan ahora en primavera-verano. Lo cierto es que es un perfume que nada más probarlo, la primera impresión que me dio es el recuerdo del perfume de Mon Paris Couture, que tenéis la reseña en el canal. Más que porque tengan notas iguales, no es así, sino por la similitud de esa composición de un perfume, principalmente con una nota frutal como nota principal, y luego acompañados de alguna flor que le da un conjunto muy agradable. No llega a ser un perfume mega veraniego, que esté compuesto por muchas frutas, que nos dé ese toque de fiesta de la playa. No, para nada. Es un perfume uniflora, o sea, este contiene una única flor, una única fruta, y luego unos pequeños acompañantes que le van a dar toques, pero principalmente son esos dos. Como dicen en cocina, a veces menos es más. Es un perfume muy bien creado. Su perfumista es Alberto Morillas. Sabemos que es un perfumista de primer nivel que nos hace unas creaciones muy especiales. He leído por ahí alguna persona que lo califica de un perfume en Fragántica, todo lo conocemos. De las pocas y primeras opiniones que había, alguien lo califica de un perfume de diario. Yo, bueno, tanto como un perfume de diario, no. Realmente, además, hace muy poquito me compré otra versión de verano de otra marca, no de este año, sino de otro año, ya os haré la reseña, que sí que me pareció un perfume de sport para llevar en cualquier momento, pero yo este perfume lo encuentro muy agradable, muy especial. Sí, es verdad que lo usaría en cualquier momento, para cualquier momento, pero también os digo que podría decir, venga, que tengo una boda de verano y me pongo este perfume y me siento igual de guapa y de elegante con él. Por lo cual, ¿un perfume de sport? Sí, no. O sea, depende de la sensación. Yo lo veo muy agradable, muy bonito. Me resulta fantástico ponérmelo. ¿Cómo es un perfume? Su principal fruta es la mora blanca.
No podemos decir que sea un perfume para aquellas personas que os gusten los perfumes frescos, porque no contienen ningún tipo de aroma cítrico que nos refresca un poquito con el calor, por lo cual, bien, tampoco es un perfume que exceda el dulce, porque tiene ese aroma frutal, pero la mora blanca está unida al aroma de la margarita, lo cual le da una unión muy curiosa, muy curiosa, porque suaviza esta flor, suaviza de una forma fantástica la mora y nos lo relaja. No es un perfume que sea pura fruta, sino que está fabuloso. Luego, en cuanto a su duración, me he sorprendido. Igual que me sorprende la familia de este perfume, que ya sabéis que cuando es un perfume, os digo, almizcle floral amaderado. Yo cuando leo un perfume almizcle, tiemblo, digo, uy, a ver qué tipo de almizcle, que a mí a veces me huelen raros los almizcles. Pero no, nada de miedo. Realmente lo que aquí vamos a encontrar es que ese almizcle le sirve como fijador al perfume de una manera espectacular. Estamos hablando que es un eau de toilette. Es un eau de toilette, aquí lo pone. Es un eau de toilette, pero es que dura un montonazo, dura un montón. O sea que este almizcle que encontramos aquí en este perfume nos sirve de fijador prácticamente, porque siendo un eau de toilette, lo vamos a tener un montón de horas en la piel. Es un perfume que durante ese tiempo no varía. El aroma que vamos a encontrar es prácticamente el mismo de inicio a fin del perfume. Y otra cosa que me sorprendió en el perfume es que se pega a la ropa. Sí, se pega a la ropa. O sea, yo me he pasado varios días utilizándolo. Yo creo, mira, ya se nota el uso. O sea, el primer día lo llevo en la piel y tal, me voy a la cama, ya había desaparecido de lo que era de mi piel, cuando me doy cuenta que aún olía. Lo huelo y era en el camisón que llevaba ese día, que me lo había puesto y digo, uy, antes de irme a la cama lo huelo a la ropa y estaba aún presente en la ropa. Por eso digo que se pega a la ropa y en ella dura más que en lo que es la piel. Por lo cual, yo estoy viendo en este perfume muy buena calidad, un aroma muy rico, muy buena calidad, que lo hace un perfume que tenéis que descubrir. Tenéis que descubrir sobre todo por lo que os digo de esos aromas. Sí, todos los perfumes hay que probarlos antes de comprarlos. Pero qué perfume tan bonito, tan agradable. Porque ya os digo, esa unión floral y de fruta, un 10. De verdad que sí, muy bueno. Además es un perfume que cuando me llegó y subí las fotos a las redes, Leniet, que ya la conocéis de su canal, el canal de Leniet, pues ella tenía unas muestrecitas y le dije, pruébalo, me cuentas, y estuvimos ahí comentando y nos daba esa misma impresión de un perfume muy agradable. Ya me contará si al final cae en su lista de la compra. Os cuento ahora, vamos a ver su clasificación. Venga. Sabemos que es un perfume del 2018 de la familia Almizcle Floral Amaderado. Sus notas de salida son la mora blanca, sus notas de corazón son la margarita y sus notas de fondo trozos de madera a la deriva y almizcle de cachemir. Bueno, ya está. Como habíamos dicho antes, menos es más. Y a veces unas buenas notas en su justa medida, bien presentadas. Y además en un perfume que fijaros qué cookie bonito que es. Así que pues muchas veces no hace falta más para conseguir un buen perfume como el que tenemos aquí mismo. Por supuesto, amigas, este perfume, al menos en España, ya poquito a poco entrará también en América, ya lo tenemos. Así que si tenéis la oportunidad, id, probarlo, volved y me contáis qué os parece, qué impresiones os da este perfumito nuevo de Marc Jacobs que se llama Daisy Love. Cualquier comentario, dejádmelo ahí, que estaré encantada de leeros a todos. Un besito, hasta pronto.